Muy bien, pues vamos a continuar con la última comparecencia correspondiente a esta proposición de ley y que nos va a dirigir la palabra doña Fabiola Meco, diputada de las Cortes Valencianas, a la que damos la bienvenida como compañera de diputada y tiene la palabra. Muchas gracias. Que me hacen, esta es la primera vez que comparezco en comisión a este lado. Espero estar a la altura de la oportunidad que me dan, de las expectativas y sobre todo del momento. Antes que nada, quisiera contextualizar mi intervención en un doble sentido. Un contexto particular, como saben ustedes, soy diputada de Podem en les Corts Valencianes y, como seguramente sepan también, fui la diputada que impulsó y defendió la proposición de ley de creación de una agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana. Nada más y nada menos que en la Comunitat Valenciana. Me complace decirles que ya es una ley, una realidad, fruto de un nuevo tiempo político. Hoy tenemos en la Comunitat Valenciana una agencia que ya dispone de director al frente elegido por les Corts a propuesta de la sociedad civil. Una diferencia sustancial con otras agencias existentes como la catalana, que creemos es una cuestión a destacar. Les pongo de relieve ambas cuestiones, mi condición de diputada y mi experiencia legislativa, porque considero que me sirve y mucho para aportar en mejor grado a esta iniciativa del Grupo Ciudadanos de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes. Mi voluntad sincera, señorías, les anticipo, es acercarles en la medida en que les pueda ser útil en la tramitación de esta proposición a todos los debates que tuvimos en les Corts con ocasión de nuestra ley. Les referiré los acuerdos que alcanzamos con ocasión de las temáticas que aparecen en el texto del Grupo Ciudadanos y, además, les proporcionaré también otros elementos y argumentos que considero puedan enriquecer este texto. Esta es mi aportación en este trámite parlamentario para la importante tarea que afrontan y suya es, indiscutiblemente, la voluntad de valorar y recoger o no lo que les diga o les sugiera. El segundo contexto que quiero poner de relieve es el contexto social, político en el que se enmarca esta iniciativa. Es indiscutible la preocupación de la ciudadanía española por el tema de la corrupción. Como bien remarca la exposición de motivos, es una de las grandes preocupaciones. El texto dice que es la segunda. El CIS de octubre le diría que no, que la segunda hoy es la independencia de Cataluña. Ha pasado a ser la tercera, pero sin duda alguna está siempre en los primeros lugares de preocupación. Es indiscutible también que existe un contexto normativo internacional favorable que recomienda la creación de órganos especializados de prevenir el fraude y la corrupción, avalado y favorecido por Naciones Unidas, con esa Convención sobre Corrupción de 2013, ratificada, por cierto, en 2006, no en 2005, como marca la exposición de motivos, por la Unión Europea y por el Consejo de Europa. Existen antecedentes en órganos similares, la OLAF o la ANAC en Italia. Contamos ya con múltiples legislaciones autonómicas, la Ley 2/2016 de Castilla y León, la 11/2016 de la Comunitat Valenciana, la 16/2016 de Baleares, la 5/2017 de Aragón y otras en trámite en otras comunidades, en Madrid, en Asturias, en Cataluña y también locales, la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid o la Oficina para la Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona. La pregunta que cabe hacerse, señorías, que los diputados y diputadas valencianas nos hicimos al impulsar la Agencia Valenciana y que seguramente se han hecho o se harán ustedes, es la siguiente. ¿Es necesaria una agencia o una autoridad especializada en prevención y lucha contra el fraude y la corrupción? Hay voces que sostienen radicalmente que no. Dicen que ya tenemos a la abogacía, a la intervención, a los síndicos, al Tribunal de Cuentas, a los consejos jurídicos consultivos, al Consejo de Estado, a los síndicos de agravio, al Defensor del Pueblo. Dicen que ya tenemos a la Fiscalía y a los tribunales. Pero la respuesta a quienes así opinan es fácil. ¿Por qué entonces, señorías, nuestras arcas públicas en todos los ámbitos, local, regional, autonómico y estatal, han sido saqueadas de la manera brutal en que lo han hecho? ¿Por qué somos un país que lidera rankings de corrupción? Si bastaban los órganos de control existentes, ¿por qué ninguno de ellos ha podido evitar el fraude y la corrupción? Y son numerosas, innumerables las sentencias condenatorias. Tenemos a concejales, a consellers, a presidentes de la Generalitat, la mía en concreto, incluso ministros con sentencias firmes por corrupción.
La respuesta, señorías, es bien simple. Ninguna de esas instituciones establecidas o existentes, ninguna hasta ahora tenía como cometido específico prevenir el fraude y la corrupción. Ninguna ley ni la Constitución les había atribuido tal función. Por tanto, la creación de una agencia, de una autoridad, ha de tener por cometido la función de prevenir y combatir el fraude y la corrupción y coordinarse debidamente con todos los órganos existentes que cumplen funciones distintas. De igual modo, se hace necesaria una ley estatal para proteger al denunciante. La acción de la autoridad tiene que ser preventiva, previa al daño, previa a la vía penal, que sabemos que no da sus frutos en el combate contra el fraude y la corrupción, porque llega tarde, cuando el daño ya está hecho en las arcas públicas, a veces tan tarde que incluso ha prescrito el delito. La sanción penal, además, encuentra muchas dificultades. La falta de medios de la justicia para conocer en los tiempos deseables, denunciada por los profesionales de la justicia cada día, la débil protección del denunciante, la difícil o imposible recuperación de los fondos distraídos, a la que se suma la deficiente legislación penal y las cortas prescripciones. Porque, como saben, nuestro contexto es de corrupción política, no administrativa. Tenemos leyes para robagallinas y una justicia, para muchos, politizada, cuestión relevante de la que, por cierto, nada se dice en la exposición de motivos, y también para muchos atenazada. Los ejemplos son numerosos de jueces y fiscales que quieren hacer su trabajo y cumplir la ley. Clarificados estos dos contextos que les decía, he de decirles que he leído con sumo detenimiento e interés esta iniciativa y paso a exponerles algunas cuestiones sobre el texto que confío puedan serles de utilidad y de interés en este trámite. Voy a seguir, si me lo permiten, la estructura de la norma para facilitarles el seguimiento de mi exposición. Y empiezo por el título preliminar y me permitirán comentar algunas cuestiones que tienen que ver con técnica jurídica, pero también sobre el fondo de ella. La primera tiene que ver con el objeto de la norma. El principal y único objeto de esta norma tiene que ser la creación de la autoridad. Quizás sistemáticamente este hubiese sido el lugar más adecuado para hablar de la naturaleza jurídica, de a quién se adscribe la autoridad, qué órgano, cómo se configura, con qué personalidad, con qué capacidad. Creo que este artículo 1 genera confusión entre el objeto y los fines, que, entre otros, es evidentemente el de la protección del denunciante, pero no solo. Seguramente, por sistemática, hubiera sido más clarificador traer aquí el ámbito de actuación, la regulación de los fines de la autoridad. No se entiende bien que haya únicamente dos preceptos y, a continuación, siga todo el régimen de protección del denunciante, que, por importante que es, que lo es y de qué manera, queda como descolocado. Permítame también, en relación al objeto, decir que este artículo 1b únicamente alude a la corrupción. Creo que debiera contemplarse también en este precepto el fraude, como se hace en otras partes del texto legal. Los fines y funciones de la agencia quedan expuestos, como bien saben, en el artículo 8. Permítanme decirles también de este artículo algunas cuestiones. En primer lugar, no aparecen entre los fines algunas cuestiones que pudieran ser de interés, como, por ejemplo, que esa autoridad pudiera asesorar al Congreso, al Gobierno, a las entidades incluidas en su ámbito de actuación en materia de integridad, ética pública y prevención y lucha contra el fraude y la corrupción. O el fin de asistir a las comisiones parlamentarias de investigación, importante esto, mediante la emisión de dictámenes no vinculantes sobre asuntos con respecto a los que haya indicios de uso o destino irregular de fondos públicos o uso ilegítimo de la condición pública de un cargo. Echo de menos un fin global de asesoramiento especializado en materia de fraude y de corrupción. Es, señorías, en el asesoramiento donde está verdaderamente la tarea magna de la prevención del fraude y la corrupción. Es con el asesoramiento a las instituciones como se sortea esa gran lacra para la democracia. Igualmente, hubiera sido deseable que entre estos fines estuviera la sensibilización o concienciación de la ciudadanía en estas materias, así como la promoción de espacios de encuentro o intercambio con la sociedad civil periódicamente para poder recoger de ella sus aportaciones. Respecto a lo dispuesto en el artículo 8L sobre informar y resolver con carácter vinculante la idoneidad de personas que vayan a desempeñar un alto cargo previamente a su nombramiento, así como la idoneidad de los candidatos que comparezcan previamente a su nombramiento o elección en la comisión competente del Congreso de los Diputados, cabría preguntarse si esto no constituye, dado su carácter vinculante, es ahí el quid de la cuestión, una limitación acaso excesiva de las funciones y competencias propias del Ejecutivo o del Legislativo. Quizá
quizá no proceda. Podría incluso abrirse el debate de la tecnocracia. No sé si el objeto de esta ley deba ser esto o mejor dejarlo para la ley de altos cargos. En el artículo 9 de la delimitación de funciones se echa en falta un apartado de colaboración, que no es el deber de colaboración que se regula en el artículo 10. Es un precepto llamado a regular la colaboración con las entidades e instituciones públicas de las que les hablaba antes. El Parlamento, el Gobierno, los entes locales, las universidades. Me gustaría ponerles como ejemplo el cuidado artículo 5 de la Ley Valenciana. En el artículo 10 de la proposición se regula el deber de colaboración, del que deriva, en caso contrario, una potestad sancionadora de la autoridad. La potestad sancionadora de la Agencia Valenciana constituyó, no les voy a engañar, un punto de fricción importante entre las fuerzas políticas valencianas. Pero permítanme que les diga que la importancia que tiene poder sancionar para una autoridad de esta naturaleza es indiscutible. Y me permito ponerles el símil de la Agencia Tributaria o de la Agencia de Protección de Datos, que algunos de los asistentes conocen bien. ¿Qué hubiera sido de esas agencias sin la capacidad de sancionar? ¿Se hubiera colaborado igual con ellas? Evidentemente que no. Ahora bien, dado que hablamos de régimen sancionador y este tiene una serie, como ustedes bien saben, de garantías procedimentales que pueden determinar la nulidad, es absolutamente recomendable mejorar muy sustancialmente esta regulación. Les recomiendo, señorías, que tipifiquen las infracciones, que no lo están, que las clasifiquen en muy graves, en leves, que no lo están, y que concreten las sanciones correspondientes para cada una de ellas. Convendría además destacar como particularmente diferenciado el régimen disciplinario de los funcionarios públicos. Asimismo, convendría determinar quién tiene la competencia para sancionar y el procedimiento a seguir, incluida la duración del mismo. Son cuestiones de seguridad jurídica y garantías procedimentales. No es cualquier cosa esto de lo que les estoy hablando. Y además, son cuestiones que no es una opción dejarlas a una regulación por vía reglamentaria. Estamos en un régimen sancionador y la regulación ha de ser por ley, porque si no es así, planeará todo el tiempo la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad quizá seguro estará asegurada. Por otro lado, decir que las cuantías de la sanción son extremadamente bajas. Establece la ley de 150 a 3.000 euros, por lo que en modo alguno son disuasorias. En la legislación valenciana establecimos multas de 0 a 400.000 euros. Miren, como infracción muy grave tenemos el incumplimiento de la protección del denunciante. Como grave, negarse a enviar la documentación que solicita la agencia o no asistir a una comparecencia ante la autoridad. Como leve, la remisión incompleta de la información o la falta de diligencia en la custodia de la documentación. Otra cuestión que regula esta proposición en su artículo 12 es la confidencialidad y secreto de las comunicaciones y protección de datos. Y a mí me gustaría abrirles un debate que seguramente hayan tenido o tendrán en relación a las denuncias anónimas, aunque la propuesta parece resolverlo de una manera tajante en el artículo 5.2, no admitiéndolas. Lo cierto es que, aunque no existe consenso doctrinal ni jurisprudencial en materia de admisibilidad o licitud de las denuncias anónimas dentro del derecho español, el debate es bien interesante. La Agencia de Protección de Datos ha optado por la confidencialidad en lugar de por el anonimato. No obstante, existen ya varias sentencias que se postulan a favor de la admisión y de la legalidad de las denuncias anónimas, como circulares de la Fiscalía General del Estado, que fijan criterios para la recepción de este tipo de denuncias y que aceptan la denuncia anónima como un vehículo idóneo para la transmisión de la noticia criminis. Sobre este particular de interés es la Instrucción 1/2016 del director de la Oficina Antifraude Cataluña, que he dejado una copia para que se las hagan llegar a ustedes, porque si bien manifiesta que ha habido un criterio que ha oscilado, que ha variado en la Oficina Antifraude entre no admitirlas y proceder directamente a su archivo sin evaluación previa de la verosimilitud, hoy se está por la labor de aceptarlas. Y aceptarlas por la evolución del contexto social y político, ese del que les hablaba al inicio de mi intervención. Y es precisamente esta, la de la aceptación, la tendencia a nivel internacional, la aceptación e incorporación de las denuncias anónimas,
que no impide que no lleven polémica adscrita a ellas, porque se dice que pueden favorecer un uso interesado o fraudulento de las denuncias, incluso utilizarse con un fin diferente al previsto, lo cual ha venido a colación a raíz de experiencias en buzones abiertos donde se podían recibir denuncias anónimas y donde se comprobó que se utilizaban para dirimir cuestiones personales o denunciar a vecinos o parientes. Además, se dice que evitan posibles represalias del denunciante en caso de denuncias falsas. Lo cierto es también que hay que decir que si no se identifica el denunciante no se pueden arbitrar medidas en su protección. Pero a mí me gusta esta instrucción y por eso se las dejo para que ustedes la valoren, porque me parece de más calado la argumentación que utiliza y que permítanme que les lea textualmente lo que dice. Dice, abro comillas, el alto nivel de sensibilización y rechazo de la sociedad en torno a toda forma de corrupción, con independencia de su trascendencia penal o no, y la consiguiente exigencia de la ciudadanía a todas las instituciones implicadas en la lucha contra la corrupción de dar una respuesta efectiva delante de hechos o situaciones percibidas como presuntamente irregulares o corruptas, determina que sea difícilmente sostenible la inacción ante hechos potencialmente susceptibles de ser objeto de investigación. Por tanto, la oficina opta porque sea la verosimilitud de los hechos denunciados la que determine la inacción y el archivo y no el hecho de que no conste la identidad de la persona. Por lo que tiene que ver con la regulación y protección del denunciante de los artículos 3 a 5, permítanme destacar algunas cuestiones. La primera, la limitación no justificada del denunciante que se hace en el artículo 3, que únicamente se refiere a altos cargos, a funcionarios y al resto del personal al servicio del sector público. Las experiencias comparadas, por el contrario, llevan a amplificar al máximo el concepto de denunciante. Muchas regulaciones no contemplan incluso solo a personas físicas, sino también jurídicas, y a no circunscribirlo al ámbito público exclusivamente. Miren, señorías, muchos contratistas o subcontratistas pudieran ser, o mejor, son, sin lugar a dudas, conocedores de prácticas que generan fraude y corrupción en nuestro país. No estamos en condiciones de discriminar hasta tal punto si con ello vamos a poder negar o no favorecer el conocimiento de causas que pudieran ser constitutivas de infracción. Piensen que los hechos de corrupción no son exclusivos del sector público, sino que concurren también en el sector privado y que usualmente lo son en la interacción de ambos. Este es el caso de las empresas privadas que prestan sus servicios a las entidades públicas a través de procedimientos de contratación administrativa. Y en este sentido, los empleados y empleadas que son conocedores de esas irregularidades en la ejecución de esas contrataciones administrativas no pueden quedar al margen de los sistemas de protección al denunciante, que es lo que acaba haciendo la ley con esta regulación. La segunda cuestión que quiero dejarles encima de la mesa tiene que ver con los mecanismos de protección mismos. Hay una falta de sistemática también en este sentido, en concreto con la cuestión relativa en el 5.2 del traslado del puesto de trabajo, de la excedencia y la conservación del puesto de trabajo. En mi opinión, debería de estar regulado entre los derechos, en particular en el supuesto de indemnidad laboral. No clarifica esta regulación, además, si la protección del denunciante es durante la investigación o después de la investigación, o en todo el momento. Y recordemos que el denunciante es sumamente vulnerable después. Entre los derechos se habla de asesoría legal, pero no se habla de representación en los procesos judiciales que pudieran abrirse con ocasión de las denuncias. Respecto a la actuación de la autoridad, les dejo una inquietud en relación al artículo 5.9 de la proposición, que dicen que en caso de no apreciarse existencia de ningún género de ilícito, la Autoridad Independiente de Integridad Pública resolverá el archivo del procedimiento. Lo cierto es, señorías, que aun cuando no haya propiamente un ilícito, la autoridad puede intervenir si hay una mala praxis mediante una recomendación, actividad que también podrá trasladarse al denunciante para su conocimiento e incluirse en la memoria anual. Por último, me gustaría hacer hincapié en una cuestión importante, que es la de la participación activa de la ciudadanía en la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción y la protección de los canales para hacerlo en esta norma. Aunque esta idea está presente en el texto de una manera muy concreta, en concreto en el artículo 19 del Consejo Asesor, considero que la participación ciudadana puede alcanzar otros espacios de acción cualificados que no están. Les dejo algunas sugerencias para que las consideren en relación a los mecanismos de participación ciudadana que implementamos en la Ley de la Comunitat Valenciana.
Allí lo que hicimos es que la sociedad civil esté presente entre los fines de la agencia, debiendo ésta potenciar espacios de encuentro con ella. Esté presente también la sociedad civil en el momento de la rendición de cuentas de la autoridad ante la ciudadanía, en foros y no solo en espacios institucionales. Ambos son importantes, señorías. Y que esté presente también la sociedad civil en la propuesta de candidaturas a dirigir la agencia y la autoridad junto con los grupos parlamentarios. Tan es así, señorías, que en la Comunidad Valenciana, en un ejercicio también de garantizar la independencia de esta autoridad, hicimos que fuera la sociedad civil quien propusiera las candidaturas y no los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios decidimos no proponer candidaturas y entre las propuestas por la sociedad civil elegimos la mejor. Permítanme decirles que creo que no nos equivocamos. Termino mi intervención, que espero y deseo que les haya aportado luz, y quedo a disposición de sus preguntas. Eso sí, permítanme, desde la experiencia que acumulo, que les pida encarecidamente que el resultado de su trabajo hable mucho y bien de un parlamentarismo vivo, que debe ser, más en estas cuestiones, fruto de acuerdos importantes entre fuerzas políticas distintas, capaces de superar sus diferencias por poner en el centro de la política lo que nunca debió olvidarse ni dejar de protegerse: la integridad de nuestras instituciones, la preservación de las arcas públicas del fraude y la corrupción y la habilitación de mecanismos efectivos para evitar el daño y proteger a la persona denunciante o alertadora. Les deseo, señorías, máxima responsabilidad y todos los aciertos, porque como sociedad nos jugamos mucho cada día si no se previenen y atajan debidamente estas prácticas corruptas y fraudulentas que atentan, y de qué manera, al Estado democrático de derecho y al propio bienestar de la ciudadanía española, traducido en políticas públicas que necesitan recursos, pero también, señorías, de una gestión eficiente. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señora Mico, por su intervención. Pasamos ahora a los grupos. Y, en primer lugar, tiene, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rayo. Muchas gracias, presidente. Inevitablemente, de forma breve, quiero, en primer lugar, sumarme a la bienvenida a doña Fabiola Meco y compartir el hecho de que su presencia hoy aquí nos resulta bien grato, tanto a título personal como en términos políticos, porque es cierto que doña Fabiola Meco es diputada de Podemos y ha sido en las Cortes Valencianas y ha sido solicitada su comparecencia por el grupo parlamentario de Podemos en esta Cámara, pero no creo que falte a la realidad si digo que nosotros la asumimos también en buena medida como propia, porque es verdad que ella ha tenido una participación activa en las Cortes Valencianas al impulsar esta iniciativa legislativa, pero no es menos cierto que esa es una iniciativa legislativa compartida por los grupos políticos que en la Comunidad Valenciana alcanzamos hace 2 años y algo un acuerdo, el que se conoció como el Pacte del Botànic, el Govern del Botànic, que fue pues un compromiso colectivo de progreso para darle la vuelta y revertir una situación casi trágica, diría, en términos de dignidad para la Comunidad Valenciana después de la experiencia vivida durante 20 años. Y uno de los compromisos que quedó sellado en ese acuerdo fue el impulso de esa iniciativa legislativa, respecto de la que tampoco me duele ninguna prenda reconocer que Podemos, desde el Parlamento, desde las Cortes Valencianas, pues fue un impulsor decisivo en lograr su éxito. Y en ese sentido, pues repito, asumimos esta comparecencia como propia y queremos poner en valor el hecho de que, aunque pueda parecer lo contrario, en esta sede es evidente e incontestable que ha habido muchos gobiernos autonómicos que han impulsado ya desde hace cierto tiempo iniciativas de esta naturaleza y además con éxito. Curiosamente, la gran mayoría de ellos gobiernos de progreso.
en esas comunidades autónomas. Hay ya autoridades más o menos similares creadas, no solo en la Comunidad Valenciana, sino también en Baleares, en Aragón en fecha muy reciente, a las que se han sumado alguna otra comunidad autónoma, con modelos distintos y alternativos, como Castilla y León. Hay una fórmula preexistente ya histórica, que es la Oficina Antifraude. Es decir, hay una realidad preexistente que evidencia dos cosas. Una, que no estamos descubriendo en este momento este tema aquí, fruto de la iniciativa que estamos discutiendo, a la que hay que darle la bienvenida porque nos posibilita una discusión y nos posibilita una tramitación exitosa que pretende unos objetivos determinados. Y además también otra cuestión, y es que tenemos de qué aprender, aunque la experiencia sea bien corta, bien corta la de muchas de estas organizaciones. Y en ese sentido yo quiero, pues, por un lado, poner de relieve cómo, bueno, pues esas leyes autonómicas, en particular la valenciana, como ya ha dicho doña Fabiola Meco, pues va por delante, incluso en muchas cuestiones que se han evidenciado en esta comisión, de lo que es la iniciativa que inicialmente pues fue tomada en consideración por esta Cámara en materia de ámbito de subjetivo, de tutela del derecho a los denunciantes, bueno, en numerosas cuestiones, que no sería ahora el caso referir. En otras incluso diría, para ser también autocríticos, porque hay que serlo, si no mal andamos, que aunque sea una iniciativa reciente, también pues la realidad va evolucionando y, por ejemplo, la ley valenciana no reconoce las denuncias anónimas, la iniciativa de Ciudadanos incluso las prohíbe, un criterio que obviamente esta comisión entiendo que revertirá, pero que además va a contar, breve también, lo comparto a efectos de conocimiento general, con el aval de una reforma que el propio Gobierno va a enviar a esta Cámara en fecha muy breve de la Ley Orgánica de Protección de Datos, donde se va a habilitar y legitimar las denuncias anónimas, con lo cual pues ese límite al que hacía referencia doña Fabiola Meco pues va a salvarse y por lo tanto se va a posibilitar algo que no tenía por qué el legislador valenciano considerar en su momento porque era un marco distinto, pero que nosotros vamos a poder revertir. Y las enmiendas del Grupo Socialista van directamente a intentar posibilitarlo. Bueno, son elementos que evidencian que estamos en una situación de sinergias compartidas, emergentes, en las que todas estas experiencias son dignas de tener en cuenta y de compartir. Y queda, y esa es la pregunta con la que yo ya acabo esta intervención y que dejo sobre la mesa para conocer la opinión de la señora Meco, queda una cuestión que habrá que resolver, supongo, con el tiempo, pero que no será una cuestión menor, que es la de conciliar y compartir, conciliar la coexistencia de numerosas autoridades autonómicas de naturaleza similar a la que acabará siendo, esperemos, la Autoridad Independiente de Integridad Pública, conciliar esa existencia y resolver la conflictividad existente y, fundamentalmente, facilitar la cooperación de estos organismos para alcanzar los mejores fines para los que han sido y son creados. Nada más y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rayo. Por el grupo de Unidos Podemos en Común Poder en Marea tiene la palabra el señor Illanes. Gracias, señor presidente, y gracias a la señora Fabiola Meco por su exposición. Reconozco que cuando nos planteamos proponer la presencia de doña Fabiola Meco, tuvimos en cuenta, evidentemente, que forma parte del grupo parlamentario de Podemos en las Corts Valencianas y que, por tanto, de alguna manera se podía interpretar que, de alguna manera podíamos tratar de imponer un poco nuestra perspectiva acerca de la eficacia de esta ley. Sí que es cierto que la toma en consideración, me acuerdo todavía de la cara de algún miembro del grupo parlamentario proponente, dijimos que Podemos iba a dar, el Grupo Confederal iba a dar el sello de calidad
y cuando bueno, se pusieron esas caras un poco sorprendentes, que ahora la vuelve a poner el señor Villegas, dijimos que era simplemente porque teníamos la experiencia de haber participado muy activamente en la creación de la Oficina Anticorrupción en la Comunidad Valenciana, que lógicamente era una exigencia, una reclamación social, y que luego Baleares ha seguido la misma senda iniciada por la Comunidad Valenciana, entre otras cosas porque somos dos de las comunidades autónomas que más duramente han sido castigadas por el tema de la corrupción política. Nos encantaría entrar en muchísimos temas que ha tratado la señora Meco. Por ejemplo, el tema de los conceptos. Antes el representante del PNV lo ha puesto de relieve encima de la mesa. Tenemos una forma de legislar aquí en donde entramos directamente al trapo. Tendremos que empezar a aprender a legislar como se hace en derecho comparado, en donde primero se ponen en claro cuáles son los conceptos esenciales que toca la ley y a partir de ahí se legisla. Aquí no tenemos todavía esa tradición o esa costumbre, pero sería interesante que en una futura reforma del sistema legislativo pudiésemos introducir bueno, que haya un glosario, que se aclaren en el momento inicial del texto legislativo cuál es el contenido de los conceptos acerca de los cuales se va a hablar. Y así nos encontraríamos o podríamos solventar el problema que ha puesto de relieve en que se habla mucho de corrupción pero no se utiliza el término fraude y que probablemente ambos textos deberían estar contenidos en el texto legal. Hay una cosa o hay un elemento que nos resulta especialmente querido de la ley valenciana y que sin duda va a tener reflejo en las enmiendas que el Grupo Confederal haga al texto legislativo, que es el tema de la importancia de la participación de la sociedad civil. Quiero decir, situar a la sociedad civil en el momento, digamos que, de origen de la autoridad o de la oficina, mediante el recurso de acudir a ella para la designación de la persona que haya de presidirla, pero también en el punto final, en donde precisamente, de alguna forma, la autoridad o el órgano se legitima dando cuenta a esa sociedad civil de cuál ha sido su trabajo, nos parece que es un concepto absolutamente esencial y que estamos absolutamente convencidos que bueno, será bien recibido por todos los grupos políticos que vamos a participar en el debate legislativo que se inicia a partir de que finalicemos con estas comparecencias. Yo lo que sí queríamos un poco con la presencia de la señora Meco era centrar nuestra atención en lo que para nosotros es el alma de la ley, el alma de la proposición de ley, que no es otra que bueno, la creación de esta autoridad independiente y la protección de los alertadores o de los denunciantes de corrupción, puesto que nos resulta enormemente importante. Es cierto que, digamos que las primeras informaciones que recibimos recién llegados o recién ingresados en la vida parlamentaria fue de las asociaciones de denunciantes que reclamaban de alguna manera, bueno, la confección de un texto legislativo que diese de alguna forma diese cuerpo a esa protección que venían solicitando, teniendo en cuenta dos cosas, que yo creo que después de las intervenciones que hemos tenido en estas comparecencias, creo que todos estamos prácticamente de acuerdo en que el tema del anonimato es un tema que tiene que tener reflejo en el texto legal. Es más, incluso tuvimos la osadía de ponerle de manifiesto al grupo proponente que en algunas otras cuestiones estaban de alguna forma promocionando las denuncias anónimas y sin embargo no se hacía aquí. Yo creo que es un tema absolutamente superado y que también es un tema absolutamente convenido o por una gran mayoría el tema de que los denunciantes no pueden limitarse a tener la condición de funcionarios públicos, sino que es evidente, y usted ha puesto los ejemplos más gráficos de aquellas personas que son contratistas o subcontratistas con la Administración y que están en condiciones de poner de manifiesto pues prácticas de corrupción que efectivamente han sido las que finalmente han llevado muchos de estos asuntos a los tribunales y que gente que ha ocupado responsabilidades públicas enormemente importantes, bueno, pues hayan sido o hayan podido ser juzgados. Simplemente un detalle: el señor Matas, exministro del gobierno del señor José María Aznar, por fin ha reconocido que prevaricó. Esta vez se va a conformar. Sabe que le interesa porque tiene una pena de inhabilitación nada más, pero en el quinto procedimiento en el que iba a resultar enjuiciado, por fin Jaume Matas ha reconocido que tomó una decisión
que sabía que era ilegal y aún así no tuvo ningún inconveniente. Por lo tanto, creo que es importante que sigamos dando pasos en esto porque, bueno, de alguna manera hemos tenido, digamos, que la fase de respuesta, pero ahora vamos a hacer hincapié en ese cometido específico en donde cobra relieve muy importante, y así lo hemos destacado cada vez que hemos tenido oportunidad de comentar la ley, el cometido de la prevención y de cómo podemos mejorar esa finalidad en la oficina. No me alargo más porque yo he sido el primero que le ha solicitado al presidente que tuviese indulgencia con el tiempo, por la ponente y también por mí, porque si no pierdo el último avión y no me quiero quedar a dormir esta noche en Madrid, lo siento. Entonces, dos preguntas muy importantes. Primero, ¿cómo garantizamos de forma contundente la independencia de la autoridad? Es decir, no puede ser que la autoridad independiente nazca de alguna manera con esa independencia puesta en duda o limitada, y por lo tanto, ¿cómo la garantizamos? Y segundo, porque creo que es una preocupación que hemos tenido oportunidad de compartir, el tema del régimen económico, financiero y patrimonial que se prevé en la ley, que sé que a la ponente le preocupa especialmente y que de alguna manera, bueno, pues también viene a interesar. Únicamente también, si el tiempo lo permite, si hay alguna otra cuestión que la señora Meco pues no haya podido tratar y le hubiese gustado hacer mención a ella, pues estaremos encantados de recibir la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Illanes. Por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Meco, por su comparecencia. Bien, esta es la última comparecencia en estas sesiones de comparecencias de expertos, ¿no?, en esta cuestión. Por lo tanto, es una comparecencia que tiene una característica especial. Primero, que es la última. Y segundo, que es una comparecencia, evidentemente, de parte. Usted es una diputada de un grupo parlamentario que está representado en esta comisión, que está representado en este Congreso de los Diputados, y, por lo tanto, su comparecencia, yo no dudo de su calidad de experta, sin duda lo es, y lo era probablemente antes de tener su condición de diputada. Pero lo cierto es que es una comparecencia de parte, lo han dicho los dos comparecientes anteriores, ¿no? Pero yo quiero, por lo tanto, utilizar esta última comparecencia casi a modo de resumen de lo que han sido estas comparecencias de expertos, no solo en su caso, sino el conjunto de los que aquí han comparecido, ¿no? Yo creo que tenemos una gran responsabilidad por delante, coincido con lo que ha dicho la compareciente. Tenemos una gran responsabilidad y creo que debemos de escuchar a todos los que han comparecido, y creo que si somos objetivos nos han pedido que aprobemos esta ley. No sé si esta ley exactamente en las condiciones en las que ha entrado en la Cámara, pero que aprobemos una ley del tenor del que estamos debatiendo aquí. Nos lo han pedido prácticamente todos los comparecientes, desde unas orientaciones, desde otras, desde el mundo de la academia, de la sociedad civil, de funcionarios públicos del ámbito de la Inspección de Hacienda, académicos. Nos han pedido todos que aprobemos esta ley. Por lo tanto, yo creo que ese es el primer mensaje que debemos de recibir todos los que estamos representados en esta comisión. En segundo lugar, quiero decir que, como partido que ha planteado esta proposición de ley, porque esta es una proposición de ley que ha redactado, que ha trabajado y que ha presentado un partido político que se llama Ciudadanos hace más de un año, en el mes de septiembre del año 2016. Quiero decir esto. Pero también con el mismo orgullo, permítame que lo diga así, con el mismo legítimo orgullo que digo esto, porque aquí todo el mundo se ha mostrado muy orgulloso de sus logros políticos en otras administraciones públicas o en la gestión de largos años, digamos, de gobierno. Bueno, pues déjenme que sea orgulloso en esto, ¿no?, en la redacción y en la presentación de esta proposición de ley. Igual que digo esto, digo que a partir de este minuto, a partir de este momento, Ciudadanos lo que pretende es que se apruebe esta ley y que no sea la ley de Ciudadanos. Lo digo con toda claridad. Nosotros no pretendemos que lo que salga de aquí sea la ley anticorrupción de Ciudadanos. Es más, si se aprueba, somos conscientes de que no será la ley anticorrupción de Ciudadanos. Será una ley integral contra la corrupción
aprobada por el Congreso de los Diputados y que exigirá de unas amplias mayorías la dinámica parlamentaria, la actual composición de este Congreso y esa aritmética parlamentaria así lo pide, pero es que además nosotros consideramos que para un abordaje correcto de este, que es el segundo problema de nuestro país, y no tenemos ninguna duda que es el primero que afecta a la raíz de nuestra democracia, es necesario que esta ley que salga de aquí sea una ley que venga apoyada por la mayor parte de los grupos de esta Cámara. Y, por lo tanto, no será la ley de Ciudadanos, será la ley de aquellos que entiendan que hay que abordar el fenómeno de la corrupción de forma urgente, de forma integral, de forma generosa y con altura de miras. Será la ley de los grupos que pongan esos principios por delante, seguramente, de sus intereses partidistas. Por lo tanto, ya les digo que a partir de ahora nuestro objetivo es trabajar en hacer crecer ese consenso necesario desde estos 4 objetivos, desde estos 4 principios que he explicitado en este momento. Nosotros creemos que es necesaria una ley integral. Así lo han dicho muchos de los comparecientes. No una ley, es verdad que una parte fundamental es la creación de esa agencia independiente de integridad pública. Hablamos de integridad pública, no hablamos exclusivamente de combate contra la corrupción. Quiero decir que probablemente tenemos una visión más panorámica, más amplia de lo que ustedes plantean, que es hablar de la corrupción. Nosotros queremos hablar de la integridad pública, que es un concepto que va más allá del combate a la corrupción, que es un concepto que afecta al ejercicio de la función pública, de los funcionarios, de los altos cargos, y que asegura que el comportamiento de todos esos, digamos, servidores públicos, de una u otra manera, se acomoda a la defensa del interés general, no de otros intereses. Y vuelvo a decir, eso va más allá de lo que es puramente el combate contra la corrupción. Por lo tanto, esta es una ley ambiciosa, como dije desde el principio, es una ley que tiene un punto de vista que va más allá del puro combate contra la corrupción, ¿no? Creemos que eso solo se va a conseguir con más transparencia, más responsabilidad, mejores controles públicos y con un verdadero proceso de rendición de cuentas. Y, por lo tanto, en toda su amplia extensión de esta ley, eso es lo que pretendemos. Más transparencia, más responsabilidad, mejores y más eficaces medios de prevención y de control y, al final, un verdadero proceso de rendición de cuentas de los ciudadanos, de los cargos públicos, servidores públicos frente a los ciudadanos. Y, bueno, muchas de las cuestiones que han planteado usted y otros comparecientes, estoy seguro que las podremos incorporar en el ámbito del debate de la ponencia. También le digo que nuestro partido ha firmado pactos anticorrupción con partidos que están representados en esta Cámara y con los que mantenemos pactos de gobierno en alguna comunidad y que saben que para nosotros promover la transparencia y el combate contra la corrupción y políticas eficaces de combate contra la corrupción es algo absolutamente prioritario. Y, por lo tanto, no es novedad que nosotros impulsemos este tipo de proyectos legislativos. Para finalizar, ahora tenemos por delante un trabajo que es arduo, que será muy intenso. Espero que sea silencioso y eficaz. Esas dos cuestiones. Espero que sea silencioso porque estoy seguro que la consecución de esos consensos, además de generosidad, requiere trabajar con cierta, digamos, tranquilidad de espíritu y no a golpe de titular. Yo lo digo así, aunque alguno piense que estamos promoviendo oscurantismo, en absoluto, con toda la transparencia, y así hemos actuado hasta ahora, pero requiere esa tranquilidad, digamos, y de ánimo para conseguir ese consenso. Somos conscientes de las dificultades, pero también somos conscientes de la oportunidad que tenemos por delante para dar una verdadera respuesta a los ciudadanos. Ciudadanos ha escuchado a muchas entidades de la sociedad civil. Que llamar voy a finalizar. Un poco hemos escuchado, bueno, creo que he sido el más breve hasta ahora, pero acabo, no, presidente. Ni mucho menos. Hemos escuchado a muchas de las entidades que han comparecido aquí, ustedes me han oído, las hemos escuchado antes de elaborar nuestra norma. Por lo tanto, no es solo que pensemos que una norma de este tipo tiene que tener amplios consensos detrás, sino que además en su proceso de elaboración la sociedad civil ha estado presente, ha estado muy presente
Y creo que eso es un modelo. Nosotros creemos que una manera que tiene que entrar la sociedad civil en las instituciones representativas es precisamente a través de nosotros, de sus representantes. Y eso hemos tratado de hacerlo. Pero, desde luego, ahora lo que tenemos que hacer es dar respuestas al reto, dar satisfacción a los que nos han pedido que cumplamos con nuestra función y, desde luego, como les decía, actuar con ambición, con generosidad y con amplitud de miras. Desde luego, nosotros lo vamos a hacer así y no queremos una ley de ciudadanos, sino una ley de todos los ciudadanos españoles. Nada más. Muchas gracias, señor Prendes. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Pérez Arias. Muchas gracias, presidente. Y, como no, sumarme la felicitación y dar la bienvenida a una parlamentaria de mi tierra, representante de las Cortes Valencianas, a una comisión en la que estamos aportando y recibiendo aportaciones muy importantes de la sociedad civil, del ámbito universitario, del ámbito de la jurisprudencia. Y yo creo que también la suya es muy importante porque nos trae una aportación, una visión desde una Cámara Legislativa, de un ámbito territorial como es el autonómico, con un Gobierno en el que hemos visto, y me congratulo también de la buena sintonía de mis compañeros portavoces, sustentados en un Gobierno tripartito, que ha puesto en marcha también una iniciativa de este tipo. Por eso, lo ha dicho usted, ¿no? Yo sí creo que es una cuestión indiscutible que la lucha contra la corrupción traspasa el mero contexto social de preocupación, sino que es un tema que nos ocupa a todos y a todos nos obliga porque a todos nos afecta. Y a veces solemos abusar de los tópicos, en otras ocasiones el tactismo político que tanto gusta a algunos cubre con un tupido velo la propia virtud y esencia de esta lucha que a todos implica y también en ocasiones, por desgracia, demasiadas, la demagogia como arma política hace un flaco favor y abre un resquicio para aquellos que buscan su ventana de oportunidad. Solo desde el firme compromiso y la unidad de todos los actores en su erradicación conseguiremos que esa justificada repulsa social a la que usted hacía referencia quede relegada por la acción de una verdadera y efectiva regeneración democrática. No podemos obviar que esta proposición parte con una base legislativa inédita hasta el momento. El importante esfuerzo reformista del Partido Popular en la 10ª legislatura, con 72 medidas que han supuesto un verdadero punto de inflexión en la lucha contra la corrupción, no puede caer en saco roto. Pero, dicho lo anterior, también estamos convencidos de la necesidad de seguir por esa senda de reformas y, para ello, modificar, ampliar, innovar y seguir enriqueciendo nuestro ordenamiento jurídico para así fortalecer nuestro sistema democrático, generando un verdadero ecosistema hostil contra la corrupción. Señora Meco, estamos ante una iniciativa a la que, sin restarle un ápice de su bonomía, nos plantea serias dudas. Los varios portavoces así también se han manifestado a lo largo de estas comparecencias sobre conflictos de competencias, grandes olvidos y una vuelta a reiterar los fallos de siempre, ¿no? Buscando hacer borrón y cuenta nueva. Porque en vez de seguir avanzando con las reformas que ya se apuntaban en las medidas aprobadas por el Partido Popular, Ciudadanos presenta un texto que no podemos dejar que se convierta en un corte y pega para generar un cajón desastre. La creación de un órgano y autoridad independiente que se tiene que dotar de potestades y procedimientos es un claro ejemplo en este sentido. Pero, ¿por ello no considera usted que estamos generando quizás una excesiva burocratización de la defensa del denunciante? ¿No estaremos cayendo en una inflación orgánica de procedimientos que nos alejen del objetivo final? Por ello, también me gustaría plantear algunas cuestiones al respecto, después de la contextualización que nos ha realizado de la norma valenciana, valorando de alguna manera también esa agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en la comunidad. ¿Cómo están planteando desde esa perspectiva comparada la compatibilidad de funciones entre la Agencia Valenciana y la futura Autoridad Independiente de Integridad Pública auspiciada en la Ley de Protección al Denunciante? ¿Cómo realiza dicha entidad el deslinde entre irregularidades que constituyan infracciones administrativas y aquellas otras que revistan indicios de delito? ¿Se ha podido ver perjudicada de alguna manera la instrucción de causas penales por la interferencia de la acción de la agencia? Además, está el tema de la coordinación y la cooperación, ¿no?, interadministrativa, que es muy importante. Entendemos que debe ser fluida para no restar operatividad a aquellos órganos encargados de gestionar estas cuestiones. En este sentido, nos gustaría saber cómo se está desarrollando desde la Agencia Valenciana la coordinación con otras entidades como la Fiscalía Anticorrupción, la Sindicatura de Comptes y la Consejería de Transparencia. Respecto al tema de las fundaciones, de las que usted es perfecta conocedora, le traslado también 3 cuestiones que nos parecen relevantes. ¿Considera que está bien regulada la vinculación de las fundaciones a los partidos políticos o deberían comprenderse otros supuestos además de los ya previstos? ¿Deben someterse a los mecanismos de transparencia pública las fundaciones que, aunque no estén formalmente adscritas o vinculadas en sus estatutos con un partido político, se encuentran en la práctica dirigida y controlada por los máximos dirigentes de una formación política?
Y también, ¿cuál cree que deben ser los mecanismos por los que las fundaciones con sede en España que reciben donaciones económicas o aportaciones por parte de gobiernos extranjeros se sometan a los sistemas de transparencia pública? Por otra parte, hay una cuestión que subyace desde el mismo planteamiento del título de la propuesta, cuya segunda parte, la protección del denunciante, nos lleva y me conduce a plantearle si usted considera que dejar fuera de la norma a los propios ciudadanos es eficaz, ya que el texto solo hace referencia a los funcionarios públicos o que trabajan vinculados a la Administración, porque si todo se circunscribe al ámbito funcionarial o a los empleados públicos, ¿quién en su caso denuncia a los funcionarios corruptos? Porque no podemos olvidar lo que ya está previsto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No llegamos a entender que no se proteja al denunciante particular ni que no se contemple ninguna medida de protección a los testigos, también sujetos a amenazas. Y, sobre todo, y esto me llama poderosamente la atención, es que una vez más el papel fundamental de la prevención queda relegado, fijándolo todo a una agencia sociopolítica en vez de pivotarlo todo sobre los pilares modernos de la lucha contra la corrupción, la formación, la prevención, la divulgación, la predicción y, por último, la represión. Porque no debemos olvidar que la lucha contra la corrupción no busca solo un resarcimiento del grave perjuicio económico producido, que también, sino, y esto lo considero verdaderamente importante, la legitimización de la acción pública, de la acción de Gobierno y de nuestras instituciones representativas. Y acabo con una reflexión para finalizar, ¿no? Porque además de las reformas legislativas institucionales tenemos que seguir impulsando, yo creo que aquí hemos coincidido bastantes portavoces, un auténtico espíritu cívico y cosmopolita, en esa verdadera educación cívica que esta sociedad necesita como un resorte cultural para seguir avanzando por la senda de la regeneración. Y esperando sus respuestas, que por la premura del tiempo, sin duda, estaré complacido en que nos las traslade por el medio telemático que considere, le reitero nuevamente nuestro agradecimiento y le doy nuevamente las gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pérez Arias. Y ahora, para contestar a lo planteado de la forma que considero oportuna, tiene la palabra doña Familia Maico. Pues efectivamente, como bien decía el señor Rayo, esta ley, la valenciana, es fruto de un acuerdo político, de un cambio político en la Comunitat Valenciana a raíz de las elecciones del 2015, un acuerdo, ese pacto del Botánico en el que no solo había fuerzas políticas, también estaba presente la sociedad civil, tenía como uno de los ejes capitales la lucha contra el fraude y la corrupción, que se traducía, ¿no?, en la creación de una agencia de lucha contra el fraude y la corrupción. Aprovecho a las compañeras socialistas y de Compromís, pero también a los compañeros de Ciudadanos que supieron ver también el interés que esta iniciativa, con todas las diferencias que hubo e incluso el talante del Partido Popular, que se situó en contra en un principio y que fue modulando, pero que acabó de entender también ese contexto social y político que marca la agenda que no podemos obviar, estuvo ahí. Yo no sé si tanto es una cuestión de gobiernos de progreso. Lo vengo a decir porque no sé si que no es un gobierno de progreso lo que hay en Andalucía, porque no dejó pasar una norma de estas características. Mayoritariamente puedo decir que sí. Me ha preguntado que si, evidentemente, la ley era importante en tanto que podía abrir un paraguas que aglutinara todas las agencias, todas las autoridades que se estaban creando. Yo creo que es absolutamente vital que exista una normativa a nivel estatal, ¿no?, que ejerza esa suerte de coordinación, que no de suplantación de las autoridades existentes en cada comunidad autónoma. Respecto de las denuncias anónimas, creo que coincidimos en que ese avance era necesario. Es cierto que en el debate nuestro estuvo presente esta discusión y por eso me ha parecido especialmente pertinente traerla, ¿no? Y es cierto que no alcanzamos un consenso, pero es por eso no impedimos que no avanzara un proyecto de la naturaleza del que teníamos entre manos. Y nosotros defendíamos las denuncias anónimas y al final, bueno, pues dijimos que nos manteníamos en la confidencialidad. Pero no fue tampoco el único desencuentro, lo fue la independencia, lo fue la capacidad de sanción y en algunos alcanzamos importantes consensos, en este no llegamos. En cuanto a la cooperación,
que estábamos aludiendo, me parece especialmente preocupante la disposición adicional primera de los órganos autonómicos de protección, por esa suerte que ejerce como de cuestionamiento del autogobierno, y creo que pudiera entrar en colisión con preceptos constitucionales que amparan el autogobierno. O sea que esto deberíamos de enmarcarlo debidamente. Al señor Illanes, decirle que evidentemente la participación de la sociedad civil es absolutamente vital en todos los espacios legislativos que emprendemos, en este particularmente por la preocupación social que se demuestra. Y la apertura de foros, la rendición de cuentas de organismos de esta naturaleza, lo que hacen es legitimar socialmente a la agencia y, por lo tanto, a la actuación de la misma. Y, desde luego, que es vital la independencia de la autoridad. Una independencia que, digamos, pudiera venir por diferentes elementos, ¿no? ¿Cuál es la composición parlamentaria? ¿Cuál es la mayoría parlamentaria necesaria para aprobarla? Pero también de quién depende. También quién le paga finalmente los presupuestos, de dónde vienen, quién está pagando, de dónde depende, porque este también es un capítulo que no sé si de manera exquisita la ley deja en el tintero, ¿no? ¿De quién depende esta autoridad? No lo dice en ningún momento, ¿no? Nosotros, y ahí desde luego ustedes tienen un trabajo en poder ver de quién depende esta autoridad, que si no es independiente puede quizá no ser el producto que la ciudadanía está demandando. Y en ese sentido creo que es importante ver también el sentir del presupuesto de la propia agencia, que en el artículo 23 dice que su financiación fundamental será las tasas de supervisión que se determinan mediante ley y los precios públicos por estudios que deberán satisfacer las administraciones sobre las que ejerce sus funciones. Y aquí a mí personalmente se me abren una cantidad de preguntas, porque ¿esto qué significa? Que hay que pagar los estudios que se le encomienden a una autoridad estatal de integridad pública, y si la autonomía, la entidad local no tiene recursos para poder cuestionar o plantear cuestiones fundamentales, vitales, ¿qué va a suceder? ¿No va a haber informe? ¿No va a haber trabajo? Si no hay suficientes recursos, ¿cómo vamos a hacer que esa agencia realmente pueda llevar a cabo la magna tarea a la que se enfrenta? Yo creo que esta cuestión también ustedes deberían de darle una vuelta, dedicarle un pensamiento. Y al señor... bueno, me ha hablado también... perdón, que tenía aquí la hoja, digo, me falta una. El señor Prendes me ha dicho que, o ha aludido a que mi condición es de parte. Y, efectivamente, yo vengo propuesta por un grupo parlamentario. He empezado mi intervención diciendo mi credencial, que les costaba de sobra, pero a mí me gustaría recalcarle que venir de parte no significa ser parcial, y que la responsabilidad, el criterio del trabajo, y he empezado mi intervención diciéndole que iba a trasladarles los desencuentros y los encuentros que habíamos tenido en el seno del Parlamento Autonómico Valenciano, porque me parecía el aporte mayor en estos momentos en la tramitación que ustedes están efectuando. Yo le felicito. Le felicito porque dé el paso, porque su grupo haya dado el paso. Los primeros pasos son importantes, y más en estas materias. Y comparto lo que usted decía, ¿no? No quiero que esta sea la ley de Ciudadanos. Nosotros no queríamos que la ley valenciana fuera la ley de Podemos, ni siquiera la ley del Botánico. Queríamos que fuera una ley producto del consenso social, político, que hablara bien de la participación ciudadana y que todos los aportes, o la mayor parte de los aportes, fueran reconocidos o participados, que fuera una ley fruto del consenso. Eso me parece vital, y por eso he terminado mi intervención inicial en ese sentido. Respecto a la integridad pública, yo coincido con usted, pero no me negará que uno de los capítulos fundamentales dentro de la integración de la integridad pública es la lucha contra el fraude y la corrupción. Yo lo que he dicho es que cuando se alude a la corrupción explícitamente, al lado tiene que ir el concepto de fraude, no que el objeto global no sea la integridad. Esta es una ley ambiciosa. Claro que lo es en sus objetivos, pero yo, como he sostenido en mi intervención, puede serlo más, y esa es la labor que tienen ustedes, en convertirla en verdaderamente ambiciosa. Ha dicho usted que el debate pretende que sea silencioso y eficaz. Yo le añadiría también que sea generoso y que sea responsable. Y me gustaría
también aportarle. Usted dice la sociedad civil ya está representada por los representantes políticos. Yo le digo que la sociedad civil es madura y nos sorprendemos, y seguramente ustedes se han sorprendido en este trámite parlamentario con la participación de gente que tiene buen conocimiento de estas realidades y que es capaz de aportar y mucho a esta materia. Por lo tanto, creo que la sociedad civil ya es madura, hay que dejarle que actúe por ella misma y créanme que nos sorprendemos gratamente de lo que es capaz, de lo que somos capaces de hacer con ella yendo de la mano. Al señor Pérez Arias, decirle que no hay burocratización por proteger al denunciante, que es vital, absolutamente vital, la protección, porque es un mecanismo de conocer qué ha pasado. Y conocer qué ha pasado, tener instrumentos para tener un primer aporte son vitales en democracia, en la protección del Estado de Derecho y del Estado de Bienestar. Es necesario, por supuesto, cooperar desde esta autoridad con el resto, con fuerzas políticas, con la sociedad civil, es necesario, y con todos esos organismos encargados de la lucha contra el fraude y la corrupción. Respecto a cómo deslindar las infracciones administrativas, las infracciones delictivas en la agencia y cómo se estaba estableciendo el límite con los órganos judiciales, fiscales, y voy terminando, decirle que, bueno, la agencia está empezando en estos momentos, pero en la ley están bien delimitadas las funciones que tiene la agencia y cómo es capaz de, una vez que identifique, y lo va a poder hacer porque va a tener a expertos trabajando en ella, profesionales trabajando en ella, deslindará fácilmente si estamos ante una infracción administrativa o ante una infracción de tipo penal. Y lo que hará en ese momento es inhibirse en pro de esas autoridades administrativas o judiciales en cuyas manos depositará lo que instruya. Por lo tanto, no tengamos miedo. Yo sé que estos son productos nuevos que dan miedo, que generan vértigo, pero el vértigo no se puede traducir en un inmovilismo. Es vital avanzar. Y, por supuesto, plena colaboración con todos los organismos existentes, con la sindicatura, con la Fiscalía, etcétera. Respecto de la cuestión de la transparencia que me preguntaba, a mí me gustaría decirle que claro que sí, que la transparencia tiene que llegar absolutamente hasta el último rincón. Hasta el último rincón, sean fundaciones de partidos, sean asociaciones, sean empresas, hasta el último rincón que reciba recursos públicos. Sin miedo, la transparencia tiene que poder llegar ahí y tenemos derecho a saber lo que está haciendo. Por último, en relación a lo que usted planteaba de que esto no puede ser un cajón desastre, yo lo que sí que les pediría es que valoren también esas disposiciones que retocan todo el panorama legislativo y que da un poco de vértigo cuando uno llega ahí y está todo el ordenamiento jurídico en movimiento, sobre todo elementos muy de peso en nuestro sistema, como es el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Régimen Electoral, que seguramente, y no digo que no sean interesantes o que compartamos el sentir de muchas de las reformas que ahí se están planteando, pero quizá no sean las únicas a hacer. Quizá sea el momento de plantearse cuáles son absolutamente vitales para que esta ley avance. A lo mejor es el momento para poder afrontar el escenario de esas reformas. No sé, esto está evidentemente en sus manos, en su hacer. Yo lo que les deseo de verdad, se lo he dicho al principio, es máxima responsabilidad, máximos consensos y créanme, y la ley valenciana es ejemplo de ello. Háganlo por la ciudadanía, porque, señorías, sí se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Fabiola Meico, por su aportación, además tan interesante, desde el momento que tiene una experiencia sobre este mismo tema. Se levanta la sesión.